Bien, estamos ya en comunicación telefónica con el secretario general de CITECH Federación, Eduardo Migno, en Radio Atlantis. Muy buenas noches, Eduardo, ¿cómo estás? Walter Mesculé te saluda. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches, audiencia. Bien, Eduardo, bueno, en la jornada de hoy el gobernador del Chaco parece que se acordó de los docentes y dijo que va a haber un aumento salarial del 10,2%. Bueno, mira, yo la verdad que no sabría explicar por qué tanto optimismo y tanto bombo y platillo ante un anuncio que tendría que ser natural. Este es un compromiso que asumió allá en el año 2019, antes de ser electo gobernador, ya firmó cláusula gatillo. Después en 2020 no cumplió, así que digamos no es para festejar, es simplemente una cláusula gatillo que cada 3 meses se revisa la inflación y bueno, de acuerdo al nivel de inflación que tenés, se te recompone el sueldo. Es decir, de ninguna manera esto significa ir a sueldos dignos, significa tenía por lo menos no perder. Así que es importante en cuanto no puede suceder lo que sucedió en el 2018, en la cual perdimos 50% del poder adquisitivo. Entonces, ante una cláusula gatillo es muy bueno tener una cláusula gatillo. Ahora, eso no significa que el gobernador esté contento como prácticamente esté ya superado el conflicto, cuestión esta que no la veo así, sino que tenemos muchas cuestiones para conversar. En todo caso, si aseguramos la cláusula gatillo para vigencia para este año, lo que hay que empezar a discutir, bueno, ¿cuándo empezamos a ver el tema de recomponer salarios en serio? Es decir, lo que queremos es, porque estamos en el 2016, a partir de ese momento hasta este año, prácticamente se perdió el 80% del poder adquisitivo. El año pasado es correcto lo que dice él, que se recuperó, pero nada que ver con los números que da Capitaní del 90%, una cosa, digamos, insólita. Bien, Eduardo, también tenemos que tener en cuenta que la pérdida de poder adquisitivo de los docentes empezó ya con la gestión del gobernador Pepo, donde los magros aumentos que venía dando al sector, ahí hicieron justamente la hecatombe en el poder adquisitivo del sector, ¿no? Sí, efectivamente, en el año 2017 y 2018 se perdió 50% del poder adquisitivo. Ahí fue la época del macrismo. El macrismo se perdió en general el 20% en toda la provincia, pero acá en la provincia de Chaco perdimos el 50% del poder adquisitivo. Por eso que se explica este prolongado conflicto en la cual lo único que queremos es empezar a recuperar aquello que teníamos para llegar a lo que estábamos en sueldos del año 2016, que digamos que es absolutamente limitado. Así que no es que estamos pidiendo cosas nuevas. El año 2020 quedamos con un 30% por debajo de la inflación, porque no se cumplió justamente con los cláusulas gatillo que hoy la CAN anuncia con bombos y platillos. Así que el tema es el siguiente. El día de la Comisión de Política, bueno, vamos a plantear estas cuestiones. Con la cláusula gatillo no se recupera salario, pero me parece que es hora de empezar a ver cómo recuperamos, por lo menos para volver ese año 2016. Para eso necesitamos 80%. ¿Cuánto ganamos el año pasado sobre la inflación? Nada que ver con ese 90% que habla, que eso es un anuncio, digamos, un anuncio solamente para la comunidad educativa que quiere confundir. Es muy simple, muy fácil para sacar el cálculo. Son el 2% que se nos otorgó en abril y el 7% que se nos otorgó en la época electoral, en plena elecciones, cuando tuvo que hacer una señal para todos los trabajadores y otorgó un 7%, digamos, de recomposición. Así que recuperamos y el monto, digamos, los montos en punto, que sería en total más o menos un 12%. Es decir, que de ese 80% que perdimos, recuperamos 12%. Es decir, que estamos hablando de que en algún momento de su gestión, para volver al año 2016, tenemos que recuperar ese 70%, que no va a ser una tarea fácil, no la vamos a conseguir seguramente de una sola vez, pero digamos va a estar en discusión. Por eso digo, no se justifica este optimismo, no se justifica tampoco porque no habló ni tampoco se pidió sobre el tema de la devolución de los haberes de contado por día de paro. Nosotros
nosotros no lo vamos a tomar como ejercicio vencido como fue el año pasado. Esto es una condición necesaria, si no se devuelven los haberes descontados, medio que queda lo otro, queda, digamos, en suspenso, porque no puede ser que los propios docentes se hayan financiado su propia recomposición en la época electorales, cuando otorgó esa recomposición, pero que la terminó financiando con los descuentos, la terminó financiando el gobierno. Así que esto es condición sumamente necesaria. Eduardo, y después queremos hablar... Sí. Eduardo, te pregunto también por el tema salarial, porque se habla mucho, como él dice, como vos decís también, del 90%, pero en la realidad, por más que esto no es verdad, digamos, el salario docente con 45.000 pesos para un inicial, que a eso hay que descontarle los aportes de ley y todo lo demás, en definitiva sigue estando, pero lejísimos de lo que es justamente la canasta. Bueno, por eso, digamos, está complicado. Él dice, bueno, 45, saltamos, 90, todas esas cuestiones, pero están en 45.000 pesos, es decir, que a la mitad, como siempre, a la mitad de la canasta familiar. Así que no es que, por eso te decía, no se justifica este optimismo. Por eso que nos queremos sentar y hablar realmente de la verdadera recuperación salarial. Cláusula gatillo está bien, está muy bien, porque eso, digamos, es una reivindicación que la queríamos y es necesaria para no perder. Pero el hecho de no perder, tenés que empezar a ganar algo de lo que habíamos perdido ya anteriormente. Bueno, ese va a ser el centro de discusión sobre el tema salarial. Y ya te digo, más el agregado del tema de la devolución de los haberes descontados, bueno, yo no veo ningún optimismo que podamos decir ya está superado el conflicto, para nada. Me parece que es bien una situación complicada. Y después queremos hablar del otro tema, las condiciones de trabajo. Y en las condiciones de trabajo nosotros queremos retomar el Congreso Docente como un mecanismo de solucionar problemas y de volcar recursos a la escuela pública. El tema de la subvención de la escuela privada nunca lo vamos a tomar, nunca lo vamos a retomar, nunca vamos a hablar de por qué el Estado tiene que financiar escuelas privadas pudiendo financiar escuelas públicas. ¿Por qué? No, digamos, eso no existe, digamos, no es absolutamente justo. No es justo que las escuelas de gestión social sin reglamentación se estén manejando y que eso sea una bolsa, digamos, de recursos que no sabes para dónde va y cómo va. Hay que reglamentar la escuela de gestión social. Todo eso tiene que hablarse, y se tiene que hablar este año. Y este año que podemos hacer y que, bueno, esperemos que no se empeoren las condiciones, pero podríamos hacer un congreso como estaba planificado, 500 docentes, más la comunidad educativa, más las autoridades, más las fuerzas vivas, debatiendo sobre la educación, porque si no todos los años estamos en absoluta crisis. Así que todas estas cuestiones, el tema de los postítulos, del negociado de los postítulos que ha roto el orden de mérito, no lo vamos a discutir. Los concursos a nivel secundario o nivel superior, el tema de los títulos, digamos, de la capacitación, todas esas cuestiones tienen que discutirse. Por eso que no le vemos el optimismo de Capitanía, de dónde lo saca, y que está todo planteado y que veremos a ver cómo se desarrolla a partir de febrero. Parece que se daría una primera reunión y bueno, a partir de ahí veremos a ver cómo se desarrolla, pero de ninguna manera podemos decir que digamos, está garantizado el inicio de clase en este momento. Por otra parte, Eduardo, también hay que recordarle al gobernador Capitanich que hay una ley que fue aprobada en su momento en la legislatura chaqueña, que existía un aporte para las escuelas del Estado en lo que tenía que ver justamente para las reparaciones menores y urgentes, que equivalía en esa época a un monto por alumno, cosa que nunca se cumplió tampoco con este gobierno. Nunca se cumplió, se estipuló, digamos, que eso es bueno para la asistencia a la escuela, a la asistencia a las escuelas públicas, las que están muy asistidas y las que tienen, digamos, buenos recursos son las escuelas privadas. Por eso que tenemos que hablar de estas cuestiones. ¿Y quién lo va a hablar? Lo vamos a hablar en una comisión de política entre dirigentes, gran parte de los dirigentes que en parte son apéndices del gobierno, así que eso ya lo sabemos, ya lo conocemos. Lo tenemos que hablar entre los docentes, los padres y la fuerza viva. Por eso decimos, volvamos al Congreso Docente, pero si no, no vamos a superar la crisis que tenemos en educación. Eduardo, te pregunto, ¿está previsto por lo menos o existe la posibilidad que desde el Ministerio llame a una mesa, digamos, de discusión salarial para analizar todos estos sectores antes del inicio de clases, aprovechando
hay un comunicado, hay por lo menos una expresión del de Economía que habla del 1 de febrero que habría una reunión de Comisión de Política Salarial. Sí, yo te digo para tomar antecedentes, si tomás el antecedente de este año, de hace una semana atrás, si vos tomás el antecedente estamos de vuelta en problemas. El sector de biblioteca, que le quitaron vacaciones, lo pusieron a estudiar, digamos, un estudio, digamos, por ascenso, le quitaron las vacaciones y eso le permite no pagar suplente, nuevamente política de ajuste, Así que si tomamos ese antecedente estamos sumamente complicados, estamos, digamos, más al borde de un conflicto que al borde de una solución. Eduardo. Así que no quiero ser pesimista, pero bueno, educación siempre hay estas alternativas. Educación dice ser de prioridad y como vos decís, 45.000 pesos, un docente que recién inicia, estudió 5 años, bueno, me parece que es totalmente, absolutamente injusto. Eduardo, también hay que tener en cuenta que con esta escalada, digamos, de la variante Omicron en la Argentina y en el mundo, y vemos casos todos los días de totalmente un aumento desmesurado en lo que tiene que ver justamente la gravedad de esta situación, ¿cómo se va a analizar justamente el reintegro de los docentes a clase debido a esta situación de pandemia que se vive con este rebrote que se ve en los últimos días? A mí me parece, yo te digo, esto es una postura personal, no estuvo analizado por el sindicato, pero me parece que el tema de la vacuna es crucial, digamos, si la vacuna está aprobada, que es la única defensa que tenemos, evidentemente, al inicio de clase, tanto docente como alumno tiene que estar vacunado. Me parece que es una necesidad estricta de tener la vacuna como un elemento de protección. Yo no veo otra. Pues yo te decía también un congreso docente con 500 docentes, bueno, ¿cómo se haría? ¿En dónde se haría para que no afecte todo esto de la pandemia? Está todo en discusión, pero ya te digo, me parece que el tema de la vacuna es un tema clave. Y sobre todo también habría que analizar la posibilidad otra vez de la educación virtual, ¿no? Cosa que no es... Bueno, por eso te digo, si están vacunados, me parece que podríamos volver a la presencialidad, pero tenemos que garantizar que todos estén vacunados. No sé, eso te digo, esto es muy personal, ya estamos en un terreno que no sé cómo en febrero cómo se va a manejar. Y tenemos que tener en cuenta también que nos queda 1 mes y medio prácticamente para la presentación, o menos de 1 mes y medio para la presentación de los docentes, y las escuelas, si no hacen las refacciones necesarias, limpieza de tanques, provisión de agua, máxima en estos días de extremo calor, y que febrero no va a ser la excepción del calor, vamos a tener escuela como todos los años, sucias, con los pastizales tapándola, los tanques sin limpiar y sin provisión de agua y sobre todo sin provisión de energía eléctrica. Exacto, me parece que la fecha clave es el 1 de febrero, el ministro, esperemos que cumpla con la palabra, convoque a Comisión de Política para tratar todo este tema el 1 de febrero. Muchísimas gracias, Eduardo, por este contacto y que tenga buenas noches. Como siempre, hasta luego. Y ha sido un gusto. Buena jornada, hasta luego.